Era un día oscuro y melancólico. El cielo, más apagado de lo habitual, parecía estar envolto en una inquietante penumbra. Sobre la colina de Gólgota, una atmósfera de inquietud se esparcía entre la multitud reunida para presenciar una ejecución. Entre ellos, destacaba un hombre con una presencia imponente, un soldado romano. No era un simple espectador, era un centurión curtido por años de batalla, alguien acostumbrado al dolor y a la muerte. Como líder de 100 hombres, su deber era claro: asegurarse de que la crucifixión se llevara a cabo sin interrupciones, como cualquier otro evento que servía para reforzar el control despiadado del Imperio Romano. Para él, era un día más en el trabajo, una ejecución más, otro recordatorio del poder implacable de Roma. Sin embargo, lo que ese centurión desconocía era que aquel hombre en la cruz frente a él no era un prisionero cualquiera. No se trataba simplemente de alguien condenado bajo las acusaciones de blasfemia hechas por líderes religiosos. Este hombre cargaba consigo algo mucho más profundo: el destino espiritual de toda la humanidad. Este no sería un día común en la vida de este centurión. Algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre su perspectiva y su corazón. En este video, exploraremos la transformación de este soldado romano, desde verdugo endurecido hasta un hombre renovado por la fe. Acompáñanos y descubre cómo los eventos de ese día en Gólgota no solo marcaron la historia, sino que continúan impactando vidas hasta hoy. Y antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta. De esa manera, juntos podremos llevar este mensaje de fe y esperanza a muchas más personas. Los centuriones romanos eran conocidos por su férrea disciplina, su lealtad al imperio y su capacidad de liderazgo en las situaciones más extremas. El soldado que estuvo aquel viernes tenía algo diferente, algo que no lograba entender. Mientras observaba al prisionero, notó que Jesús se comportaba de una manera inusual, completamente distinta a la de otros condenados. No gritaba, no maldecía a sus verdugos, ni suplicaba desesperadamente por su vida. En lugar de eso, caminaba con una dignidad que desconcertaba al centurión. Este soldado fue testigo de cómo otros soldados se burlaban de Jesús, colocándole una corona de espinas en la cabeza y golpeándolo con un bastón mientras le decían: «Salve, Rey de los judíos». Estas burlas eran comunes antes de una crucifixión, pero la respuesta de Jesús no lo era. A pesar de todo, soportó el dolor en silencio, sin odio ni rencor. Imagina el impacto que debió causar en el centurión ver a Jesús cargar su cruz por las estrechas calles, soportando insultos y golpes, pero sin perder esa extraña serenidad. Esa resistencia, ese silencio lleno de propósito, comenzaba a sembrar preguntas en el corazón del soldado. ¿Quién era realmente este hombre que parecía desafiar la comprensión humana con su comportamiento? Acompáñanos mientras seguimos desentrañando este poderoso relato de transformación y fe. Desde Jerusalén, mientras Jesús tropezaba bajo el peso de la cruz, el centurión lo observaba con atención. Este soldado, que había supervisado muchas ejecuciones a lo largo de su carrera, sabía que los condenados generalmente resistían hasta el último momento, luchando desesperadamente contra su destino. Sin embargo, este hombre, Jesús, no lo hacía. Su calma inexplicable desafiaba toda lógica y, de algún modo, empezaba a inquietar al centurión. Él debía permanecer imparcial, cumplir con su deber sin dejarse afectar, pero algo en este prisionero estaba rompiendo esa coraza emocional. Cumpliendo su rol con rigor, el centurión dio una orden práctica: obligó a Simón de Cirene a ayudar a Jesús a cargar la cruz. No lo hizo movido por compasión, sino por eficiencia. Era esencial que la ejecución se realizara sin contratiempos. Pero incluso mientras tomaba esa decisión profesional, no podía evitar preguntarse quién era este hombre que, a pesar del inmenso dolor, mantenía una serenidad tan desconcertante. Más tarde, mientras el centurión continuaba supervisando la ejecución, los gritos de la multitud rompían el silencio que acompañaba a Jesús. Unos se burlaban con crueldad, mientras otros lloraban desconsolados. La división era palpable, los líderes religiosos incitaban al odio, pero pequeños grupos observaban con lágrimas en los ojos. Cuando finalmente llegaron al lugar conocido como el Gólgota, o el lugar de la calavera, Jesús fue clavado en la cruz y elevado entre dos ladrones. El centurión, firme como siempre, observaba todo con la aparente frialdad de alguien acostumbrado a estas escenas.
Estaba familiarizado con el pánico y el sufrimiento de los crucificados, gritos desgarradores, blasfemias y súplicas desesperadas. Pero Jesús no actuó de esa manera. En lugar de maldecir o clamar por ayuda, elevó una oración que desconcertó profundamente al soldado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras se clavaron como una lanza en la mente del centurión. ¿Cómo podía este hombre pedir perdón para aquellos que lo estaban asesinando? Sus verdugos, los soldados que lanzaban suertes por sus vestiduras como si se tratara de un simple juego, y la multitud que lo humillaba sin piedad, eran los destinatarios de esa oración. Este acto de gracia y compasión era algo que el centurión jamás había presenciado. La fortaleza emocional que había construido durante años comenzó a tambalearse. Entonces, algo aún más extraño ocurrió. A mediodía, mientras el calor envolvía la escena, el cielo se oscureció de repente. No era una tormenta común ni nubes pasajeras, era una oscuridad sobrenatural, un velo que cubría la tierra como si el propio universo estuviera expresando su dolor. Por 3 horas, el mundo pareció estar en luto, como si toda la creación estuviera reaccionando ante lo que ocurría en aquella colina. Cada detalle del momento estaba perforando las certezas del centurión, que comenzaba a darse cuenta de que no estaba presenciando una ejecución ordinaria. Lo que sucedía en ese lugar trascendía lo terrenal y tocaba lo eterno. El centurión intentaba mantenerse firme, sosteniendo su compostura ante sus hombres, pero la atmósfera que lo rodeaba era innegablemente distinta. Había un peso inexplicable en el aire, una sensación de que algo mucho mayor estaba ocurriendo. Y entonces, como si la tierra misma confirmara esa percepción, se desató un violento temblor. El suelo se sacudió, las rocas se partieron, y un pánico palpable se apoderó de todos los presentes. En medio de aquel caos, las miradas se dirigieron hacia la cruz. Allí, a pesar de la inmensa agonía, Jesús seguía proyectando una serenidad que parecía desafiar toda comprensión humana. Con un último clamor, Jesús exhaló su espíritu, y la naturaleza pareció gritar junto con él. El velo del templo en Jerusalén se rasgó de arriba a abajo, como si un portal invisible se abriera entre lo divino y lo terrenal. A los ojos del centurión, cada fibra de su ser le decía que había sido testigo de algo sobrenatural, algo que escapaba a su entendimiento. Una pregunta comenzó a rondar su mente con fuerza: ¿quién era realmente este hombre? Mientras la crucifixión llegaba a su trágico desenlace, el centurión permanecía allí, observando con una mezcla de incredulidad y asombro. Entre las burlas y los gritos de la multitud, escuchó a Jesús hablar nuevamente. Esta vez, no era una oración dirigida al Padre, sino palabras llenas de compasión. Confió el cuidado de su madre al discípulo que amaba. «Mujer, aquí tienes a tu hijo», dijo, y luego al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Incluso en su agonía, cargando un sufrimiento inimaginable, Jesús no se enfocó en sí mismo. Su prioridad eran los demás. La multitud seguía burlándose de él, desafiándolo a que bajara de la cruz si realmente era el Hijo de Dios. Los líderes religiosos lo ridiculizaban, gritando que había salvado a otros pero no podía salvarse a sí mismo. Incluso los criminales crucificados a su lado se unieron a las ofensas. Pero Jesús no respondió a las provocaciones. Su silencio no era resignación, sino una fuerza serena que desconcertaba profundamente al centurión. Finalmente, las últimas palabras de Jesús rompieron el silencio: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y tras pronunciarlas, inclinó la cabeza y murió. Para el centurión, fue como si el tiempo se detuviera en ese instante. Algo dentro de él se quebró, mientras un torrente de emociones y pensamientos lo invadía. La oscuridad, el terremoto, el velo del templo desgarrado, cada uno de esos eventos parecía un grito de la naturaleza misma declarando que aquel hombre no era ordinario. Aquella frase: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», resonaba insistentemente en su mente. ¿Cómo era posible ofrecer perdón en medio de una brutalidad tan desgarradora? Mientras miraba el cuerpo sin vida de Jesús, el centurión sintió una certeza abrumadora: había presenciado algo divino. Y aunque no lo entendía del todo, sabía que su vida no sería la misma después de aquel día en el Gólgota. Mientras observaba lo sucedido, el centurión no podía apartar de su mente el impacto de aquel hombre que, incluso enfrentando la muerte, mostró un amor tan profundo hacia quienes lo crucificaban.
Poco a poco, el endurecimiento que lo definía como soldado romano comenzó a desmoronarse. Allí, frente a todo lo que había presenciado, rompió el silencio con una declaración que resonaría para siempre: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esta confesión no fue una reacción impulsiva ante los fenómenos sobrenaturales que había presenciado, era el resultado de un profundo reconocimiento interno. Para un soldado que había sido formado en la obediencia ciega y la demostración de poder mediante la fuerza, lo que vio en la cruz lo transformó por completo. Frente al sacrificio de Jesús, entendió que la verdadera fuerza no residía en la violencia, sino en la humildad, el amor y el perdón. Fue como si, por primera vez, sus ojos se abrieran más allá de las brutalidades de su oficio. Al finalizar el día y dispersarse la multitud, el centurión permaneció en el lugar, contemplando el horizonte con una mezcla de asombro y tristeza. Aquel día, que había comenzado como una rutina sombría y brutal, se convirtió en un punto de inflexión para él. Su declaración no fue simplemente un comentario, fue una confesión sincera nacida de todo lo que había visto y sentido. El silencio de Jesús, sus palabras de perdón y los eventos sobrenaturales que rodearon la crucifixión destruyeron las creencias que había sostenido durante toda su vida. Esa noche, mientras regresaba a su hogar, el centurión se sintió consumido por una sensación de culpa y una lluvia de preguntas. ¿Quién era aquel hombre al que ayudé a crucificar? ¿Cómo pudo pedir perdón por mí y por quienes lo atormentaban? Estas interrogantes lo atormentaron en los días que siguieron, mientras luchaba con las emociones que lo asaltaban. A pesar de sus obligaciones militares, su mente seguía reviviendo las palabras de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando comenzaron a circular rumores sobre el sepulcro vacío de Jesús, algo despertó en lo más profundo de su ser. Escuchó historias sobre apariciones del hombre que había visto morir en la cruz, y estas solo reforzaron lo que ya intuía: había presenciado algo eterno, algo que trascendía lo meramente histórico. Los días siguientes estuvieron marcados por una búsqueda interna. Sabía que no podía volver a ser el mismo hombre que era antes. Aquella dureza, moldeada por años de batallas y ejecuciones, comenzó a desmoronarse. Los rumores de la resurrección no lo sorprendieron. En el fondo, él ya sabía que aquel hombre era diferente. La idea de que la muerte no fue el final para Jesús confirmó lo que su corazón le había estado susurrando. Aquel evento no fue solo el cierre de una ejecución más, fue el comienzo de un nuevo camino para el centurión. Ya no era solo un soldado romano. Ahora era alguien tocado por la gracia divina, alguien que, por primera vez, empezaba a comprender el verdadero significado de la fe, el perdón y la redención. Esta historia nos deja una enseñanza poderosa: nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Si un hombre endurecido por la brutalidad de la guerra y la violencia pudo ser transformado al presenciar la muerte de Jesús, todos estamos invitados a reflexionar sobre el impacto de la cruz en nuestras vidas. El sacrificio de Cristo no fue un simple evento histórico, fue un acto eterno de amor y redención, que abrió un camino para que, independientemente de nuestros errores o nuestra dureza de corazón, podamos reconciliarnos con Dios. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dar un paso de fe y permitir que la transformación vivida por el centurión inspire tu propio camino espiritual. La cruz no es solo un símbolo de sacrificio, es una invitación a conocer el verdadero amor y la redención. Al igual que el centurión tuvo su vida transformada, hoy tú también puedes experimentar esa misma transformación. Si deseas continuar reflexionando sobre mensajes como este, considera suscribirte a este canal, dejar un me gusta y compartir este video para que más personas puedan recibir esta poderosa enseñanza. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga abundantemente.